Bueno, muy buenas tardes. Entonces, nosotros en la clase pasada empezamos a hablar un poco acerca de las matemáticas del movimiento ondulatorio y a partir de una formulación o un desarrollo que fuimos realizando, llegamos hasta una expresión que dijimos que el día de hoy íbamos a discutir. ¿Sí? Les vuelvo a presentar aquí entonces el tablerito que teníamos y llegábamos hasta esta expresión que teníamos aquí en donde hablábamos de segundas derivadas parciales, de la perturbación. Esa segunda derivada parcial la tomábamos con respecto a la coordenada espacial y las tomábamos con respecto a la coordenada temporal, porque recuerden que nuestra condición era que esa perturbación era una perturbación que fuera viajera, que cambiara de posición, o sea, que cambiara su posición espacial a medida que el tiempo progresaba. Y nos aparecía una relación aquí que tenía que ver con un término que nos permitía igualar estas dos entidades. ¿Alguno de ustedes conoce el nombre que recibe esa expresión? Lo pueden escribir allí en el chat, lo pueden abrir La su ecuación de micrófono. onda. Es la ecuación diferencial de onda, ¿cierto? Entonces vamos a partir de esa ecuación diferencial de onda el día de hoy y vamos a hablar de las características de esa ecuación. Esencialmente, esa expresión que tenemos allí es una ecuación que tiene ciertas condiciones. La primera de ellas es que aplica para medios que no sean dispersivos. Es decir, donde la energía no se va a disipar a medida que la perturbación se está propagando. Entonces, lo primero que tenemos que considerar, si tuviéramos un medio dispersivo, dentro de esta expresión tendríamos que tener algún término o algún coeficiente que nos indicara que efectivamente la energía que tiene la propagación, la perturbación a medida que se está propagando, va a ir disminuyéndose. Esa es la primera ¿Cuál? condición. Hola. Tengo la duda, ¿cuál es un ejemplo de un medio dispersivo? Por ejemplo, si tuviéramos un medio material, digamos un medio en el cual la energía que tiene la perturbación al irse propagando se transfiriera a ese medio. Digamos, si tuvieras agua, aire o algún material, todo eso haría que parte de la energía que va viajando empiece a transferirse y empiece a hacerse cada vez más pequeño. Lo otro, estamos hablando de medios que no son disipativos. Esas dos terminologías esencialmente son muy relacionadas, la dispersión y la disipación. Entonces, en un caso estamos hablando de que la energía se está disminuyendo o está siendo transferida al medio en el cual se está propagando, y en el otro estamos hablando de que la energía se puede expandir. Por ejemplo, si tuviéramos un pulso, un pulso de energía, digamos en el tiempo inicial, nosotros podríamos tener este pulso de energía con esta configuración. A medida que la perturbación avanza, nos podríamos dar cuenta, pongamos que este es el eje o la coordenada en la que está desplazándose esa perturbación, nos podríamos dar cuenta que esa perturbación podría estar reduciéndose, ¿sí? Considerando que, por ejemplo, la cantidad de energía que tiene esta perturbación en esta posición es la misma cantidad de energía que tiene en esta región, solo que está dispersa en una región del espacio mucho más grande. Entonces, esta cantidad de energía que estaba acumulada aquí, esencialmente se conservó y estaríamos hablando allí entonces de un medio dispersivo. Y en el caso del medio disipativo, esa cantidad de energía que teníamos allí simplemente se fue disminuyendo a medida que la propagación se estaba presentando. Entonces podríamos llegar al caso en que puede que conserve la misma geometría, pero que la cantidad de energía que esta perturbación propaga haya ido reduciéndose a medida que
que ocurrió esa propagación. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que esta ecuación de onda que estamos tratando acá no considera eh, fuentes. Entonces no vamos a tener fuentes, no fuentes de energía. Cuando no tenemos fuentes de energía, esencialmente lo que estamos diciendo es no tenemos manera de incrementar la energía que la perturbación llevaba por sí misma. En el caso particular, cuando hablemos de las ondas electromagnéticas, estaremos hablando también de que como fuentes de energía no vamos a tener cargas eléctricas. Y por último, estamos considerando que el medio es un medio que es homogéneo y que es continuo. Y con esas dos condiciones lo que estamos diciendo esencialmente es que no importa en qué dirección estemos analizando el medio en el cual se está dando la propagación de la perturbación, en cualquiera de las direcciones el medio se va a comportar de la misma manera. Entonces, y en cualquiera de las direcciones o en todo el espacio que ese medio abarque, el medio no va a tener discontinuidades, sino que va a ser continuo. Esencialmente eso es lo que estamos diciendo. Ahora hablemos un poco de las perturbaciones o los tipos de soluciones que vamos a encontrar o que podemos utilizar para poder resolver esa ecuación diferencial de onda. Esencialmente tenemos que encontrar una expresión que cuando la pongamos en esta ecuación, pues se me cumpla o se me conserve la condición de igualdad. A ese tipo o a un tipo de perturbaciones que cumplen la condición de la ecuación diferencial de onda se les conoce como las ondas armónicas. Entonces vamos a hablar un poco de esas ondas armónicas. Vamos a empezar hablando de las ondas armónicas considerando un perfil particular. Es decir, así como hicimos en el caso anterior que considerábamos un perfil y luego lo convertíamos en un perfil que se desplazaba, aquí también vamos a considerar un perfil. Ese perfil de la perturbación simplemente puede ser un perfil que va cambiando en el espacio y el tiempo, pero vamos a conservar la característica de que el tiempo es cero. Es decir, vamos a tomar en cuenta únicamente la forma que tiene ese perfil en el momento inicial. Vamos a decir que esto cumple este tipo de expresión. Un tipo de expresión o una función eh, en forma de coseno. Podríamos hacerlo exactamente igual con una forma sinusoidal. Lo que nos interesa aquí es mirar el término de las generalidades. A lo que vamos a llegar finalmente, ustedes van a ver es que las soluciones de la ecuación diferencial de onda pueden expresarse en términos de senos, en términos de cosenos o en términos de una combinación lineal de ambas expresiones. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, aquí a este término del coseno le pusimos un coeficiente particular, que fue esta letra o este valor K. Ese valor K recibe un nombre. ¿Alguien de pronto sabe cómo llamamos a ese valor K? Ese es el número de onda. Es uno de los nombres que recibe, el número de onda. Llamémoslo en este momento el número de la propagación, o el número de propagación. Ya posiblemente conocemos de nuestro curso de oscilaciones, ondas y óptica que ese también recibe el nombre de número de onda. Miren acá que la razón por la cual nosotros tenemos que poner ese número o ese coeficiente acompañando a mi variable espacial es precisamente por el hecho de que dentro del argumento de la función coseno, yo no puedo aplicarle la función coseno a una variable que tenga unidades. Entonces, si nosotros miráramos, de alguna manera estamos diciendo, sí, X, las unidades de X son efectivamente en el sistema internacional los metros o las unidades de longitud. Y para poder entonces evitarnos o para poder operar con la función
coseno, el argumento tiene que tener o tiene que ser adimensional esencialmente. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? De entrada, nos está diciendo que las unidades que debe tener ese número de propagación tienen que ser metros a la menos 1 o 1 sobre metros. ¿Sí? Ya sabemos entonces esa condición. Lo otro que nos podemos dar cuenta es que esta función coseno que pusimos aquí tiene una variación. Ella puede variar entre menos 1 y 1. Son los máximos valores que la función alcanza. Sin embargo, las perturbaciones pueden tener mayor o menor valor que ese alcance que le puede dar la función coseno. Entonces, eso lo vamos a definir a partir del coeficiente A, que recuerden que es el que llamamos amplitud. Entonces, simplemente a A lo llamamos la amplitud de la perturbación. La clase anterior dijimos, bueno, tenemos una perturbación. ¿Cómo hacemos para que esa perturbación se propague? Entonces, si recordamos, era simplemente tomar la expresión y en lugar de poner la variable espacial, la variable x en este caso, la reemplazábamos por un conjunto, por otro valor, ¿cierto? Lo que hacíamos era simplemente tomar la x y lo convertíamos en x menos bt. Y en todas partes donde pusiéramos, reemplazáramos la x por esta otra variable, lográbamos que nuestra perturbación se desplazara. Y el signo también nos decía en qué dirección se desplazaba. Entonces, si le poníamos el signo menos, ese desplazamiento ocurría hacia las x positivas, y si le poníamos el signo más, pues el desplazamiento ocurre en la dirección de las x negativas. Entonces, ahora nuestra perturbación, miren que se nos convirtió en una perturbación de x y t. Ahora ya no la vamos a considerar en el tiempo igual a 0, sino simplemente vamos a decir, esto es la amplitud de la perturbación por la función coseno que mencionamos, que multiplica al número de la propagación por x menos bt. Y lo que estamos diciendo es esencialmente que esta función o esta perturbación es una solución de nuestra ecuación de onda, ¿cierto? Tenemos que tener entonces esta condición. Podemos verificar que esto realmente ocurre, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Tendríamos que tomar entonces la primera derivada de la expresión que estamos tomando, o la perturbación que estamos suponiendo que es una solución, y decir que esa primera derivada, digamos con respecto a x, ¿sería quién? Sería A por la derivada del coseno, que sería el menos seno, de k por x menos bt, multiplicado por la derivada interna con respecto a x. Entonces, en este caso, miren que la derivada interna sería simplemente k. Podemos hacer lo mismo con la primera derivada de la perturbación con respecto a t. Entonces, la primera derivada, nuevamente, sería a por la derivada con respecto a la derivada del coseno, en este caso otra vez el menos seno, seno de k por x menos bt, aquí teníamos un menos, pero cuando sacábamos la derivada interna, encontrábamos que era entonces este valor k que teníamos acá multiplicado por esta b y con el signo negativo. Entonces acá esto se me convertía en positivo y esto es k por b. Cuando sacamos la segunda derivada de esas expresiones, entonces simplemente vamos a tener la segunda derivada de psi con respecto a x. Vamos a obtener que la derivada del seno es el coseno, y entonces acá nos va a quedar menos a por el coseno, que esto será k, por el coseno de kx menos bt, y por la derivada interna nos sale aquí otra k.
nos queda k al cuadrado. La segunda derivada de psi con respecto al tiempo. La derivada del seno sería el coseno. Entonces otra vez vamos a tener a por k por b por el coseno de kx menos bt. Y cuando hacemos la derivada interna, entonces vuelve y nos sale menos. Y nos sale otra k y otra b. Aquí nos quedaron estas dos expresiones. Y si nosotros igualamos esas dos expresiones, miren que lo que la función de onda nos está diciendo, o la ecuación de onda nos está diciendo es, tomamos la segunda derivada de la perturbación con respecto a x. A esa era menos a por k al cuadrado por el coseno de kx menos bt. Y lo igualamos a 1 sobre b al cuadrado por la segunda derivada de la perturbación con respecto a t. Entonces acá me queda otra vez menos a k al cuadrado, b al cuadrado, coseno de kx menos bt. Y empezamos a cancelar cosas. ¿A qué vamos a llegar? Esencialmente este b cuadrado se nos va con este b cuadrado. K cuadrado con k cuadrado, a con a, todo el coseno con todo el coseno. Los signos son iguales, entonces llegamos simplemente a que 1 es igual a 1. Y entonces nos dimos cuenta que efectivamente esta solución nos cumple perfectamente la ecuación diferencial de onda. Lo mismo ocurriría si hubiéramos tomado una función de tipo coseno, o si hubiéramos tomado una función en el cual tenemos sumas de senos y cosenos, independiente de los coeficientes que vayan a acompañar a esos cosenos y a esos senos. Durante el curso tendremos que resolver las ecuaciones diferenciales parciales de ondas de estas condiciones. En algunos casos, Diego, sí podríamos llegar a necesitar resolverlas para entender algunos fenómenos de propagación. Bien, entonces lo que acabamos de decir es que esencialmente esta solución de este tipo es una solución que es de forma cosenoidal o que es de una forma armónica. Recuerden que cuando hablamos de ecuaciones armónicas estamos hablando de ecuaciones senos-cosenos. Aquí esencialmente lo que estamos diciendo también es, por el hecho de ser una función armónica, existirá una periodicidad. Esa función se repite periódicamente. Y no solamente se va a repetir periódicamente en el espacio, como me lo indica esta variable espacial, sino que también se va a repetir periódicamente en el tiempo. Entonces es importante recordar y tener eso en cuenta. Vamos a tener que tener algún tipo de periodicidad en el caso en que hablemos de que vamos a tener esta perturbación propagándose. Bien, entonces, ¿cuál es el periodo, cuál es la frecuencia con la cual se repite esta ecuación? En el caso, por ejemplo, si tomáramos la ecuación como la teníamos inicialmente, lo que estamos diciendo no es otra cosa que mi solución de k por x menos bt, si yo le sumo o le resto 2pi al argumento, voy a tener exactamente una propagación, una periodicidad. Aquí estamos hablando entonces de que esto esencialmente se habrá desplazado una cierta distancia en el espacio. Entonces esto es esencialmente igual a decir que esto es la amplitud por el coseno de k por x, pero a esa x le vamos a sumar y a restar un parámetro que vamos a definir en este momento, que ustedes seguramente también ya conocen, y que lo vamos a identificar con la letra lambda. Y esto menos bt. Entonces, cuando consideramos esa periodicidad de las ecuaciones o de las funciones armónicas,
nos damos cuenta entonces que efectivamente, si miráramos esa perturbación, una vez nos hemos desplazado 2pi, eso corresponderá espacialmente a un desplazamiento de la posición que vamos a llamar lambda. Ese desplazamiento de la posición, ese lambda, pues recuerden que es el que llamamos la longitud de onda. En inglés, ¿cierto? Simplemente es wavelength. Ahora bien, también podemos decir que las unidades con las que tenemos o con las que podemos expresar esa longitud de onda son efectivamente unidades de longitud. Y lo que nos dice el, el parámetro lambda es el número de unidades de longitud por cada onda. En algunas ocasiones nos vamos a encontrar, especialmente cuando estamos hablando de la luz, que las longitudes de onda no necesariamente la vamos a expresar directamente en metros, sino que es mucho más conveniente emplearlo en la subunidad o en el múltiplo 10 a la menos 9, que indicaría que estamos tratando o estamos trabajando con unidades de longitud mucho más pequeñas. En este caso en particular, por ejemplo, que estamos hablando de longitudes o de unidades de longitud en el orden de los nanómetros. Entonces, para el rango de ondas de la luz visible, expresamos ese rango de longitudes en unidades de nanómetros. Si nosotros nos damos cuenta, ese argumento que tenemos allí, miren que lo que estamos diciendo es esencialmente que si igualamos este argumento que tenemos acá con este argumento que tenemos acá, vamos a llegar a la siguiente expresión. Digamos, acá tenemos K por X menos K por BT más o menos 2pi. Y esto tiene que ser igual entonces a quién? A K por X más o menos K por lambda menos K por BT. Esto nos permite entonces cancelar aquí, cancelar los KX, cancelar los menos KBTs y llegar a una expresión que nos va a relacionar efectivamente los valores de ese número de propagación en términos de la longitud de onda. Entonces aquí vamos a llegar a que K es 2pi sobre lambda. Y esta es una de las igualdades o de las expresiones que vamos a emplear más frecuentemente cuando estemos hablando de los parámetros con los cuales definimos las ondas. Hasta ahí claro. ¿O hay alguna inquietud con lo que hemos hecho? Recuerde que pueden intervenir en cualquier momento, levantar la mano, escribir en el chat. Aquí los estoy leyendo también. Entonces eso era precisamente lo que nos indicaba que, que la perturbación era periódica en el espacio. Y esa periodicidad en el espacio la definimos a partir de la longitud de onda. Pero también mencionamos que por ser soluciones cosenoidales donde también incluimos la variable temporal, entonces también esa perturbación va a ser periódica en el tiempo. ¿Cómo hablamos o cómo hacemos entonces para definir esa perturbación periódica en el tiempo? Volvemos a tomar la perturbación. Decimos esto es a coseno de kx menos bt
Esto sabemos que la función coseno es periódica en 2pi, y a lo que lo tenemos que igualar es a esa periodicidad en el aspecto temporal. Esto tendrá que ser igual entonces a quién? A A por coseno de k, que multiplica a x menos b, y acá el tiempo es el que vamos a sumarle y restarle la periodicidad temporal. Entonces acá tenemos t, y le vamos a sumar y restar un parámetro que vamos a llamar tau. Y a ese parámetro lo vamos a conocer como el período. Entonces este de aquí recibe el nombre de período. Nuevamente, si igualamos los argumentos de las funciones coseno o de las soluciones de la perturbación, vamos a llegar entonces a quién? A que k por x menos kbt más o menos 2pi tiene que ser igual a quién? A k por x menos kbt más o menos k por b por tau. Cancelando lo que podemos cancelar, llegamos a que efectivamente acá vamos a tener entonces 2pi, o más o menos 2pi, igual a más o menos k por b por tau. Pero en este paso anterior definimos cuánto era k, es 2pi sobre lambda. Entonces aquí podemos también decir, es que esto es igual a más o menos 2pi sobre lambda por b por tau, y esto es igual a más o menos 2pi. El efecto de ese más o menos es efectivamente hablar de valores absolutos, o sea que podríamos inclusive desaparecer todo este más o menos y simplemente quedarnos con las igualdades. Y de acá nos damos cuenta entonces que tau lo podemos expresar como ¿quién? Como lambda sobre b. Entonces, tau, las unidades que él debe tener, tienen que ser unidades de tiempo. En este caso vamos a trabajar o a decir que tau está en términos o en unidades de segundo. Y es el número de unidades de tiempo por onda. Relacionado a este parámetro tau existe su inverso. El inverso de tau recibe también un nombre. Se llama frecuencia temporal. Entonces también vamos a encontrar que en algunas partes, o en alguna parte podemos definir un nuevo parámetro. Esto es la letra griega nu, y es el inverso de tau. Lo que nos está diciendo es efectivamente la frecuencia temporal de la onda, o lo que es lo mismo, el número de ondas por unidad de tiempo. Y las unidades que va a tener esa frecuencia temporal van a ser unidades inversas de tiempo, 1 sobre segundo, y a ese 1 sobre segundo le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar hertz. ¿Listo? Se abrevia H mayúscula Z, pero se escribe hertz con minúscula. Si nosotros combinamos esas expresiones que teníamos allí, esas expresiones a las que acabamos de llegar, esta en la que teníamos tau con esta que tenemos por aquí, vamos a encontrar una ecuación o una relación que nos va a permitir decir
que la velocidad no es otra cosa que el producto entre la frecuencia temporal y la longitud de onda. Entonces, estos términos de acá simplemente son velocidad de la onda, velocidad, esto es frecuencia temporal, y esto es longitud de onda. Una forma fácil de recordar el tipo de expresión o la manera como esos tres parámetros se relacionan es simplemente recordar las unidades que cada uno debe tener, ¿cierto? Las unidades de la velocidad pues deben ser unidades de longitud por tiempo, es decir, las unidades de la velocidad tienen que ser metros por segundo, las unidades de la frecuencia tienen que tener ese segundo en la parte inferior, pues, hercios, por unidad de longitud, metros, para que acá logremos tener también metros por segundo una vez hayamos hecho cualquier operación. Listo. En esta expresión o en estas forma de describir los movimientos ondulatorios, también nos van a aparecer otros dos parámetros relacionados con ondas. Uno de ellos se llama o lo expresamos como omega. Y omega no es otra cosa que la relación que hay entre 2pi y tau. Como tau es el inverso de la frecuencia, también se puede expresar como 2pi por nu. Ese parámetro omega recibe el nombre de frecuencia angular temporal. Y sus unidades estarán dadas en radianes sobre segundo. Miren que acá al resolver las unidades a radianes no le doy o no lo pongo entre corchetes porque radianes no son unidades, pero segundos sí lo son. Entonces ese es uno de los parámetros que nos va a aparecer y otro que nos podríamos llegar a encontrar, llamémoslo sí, y es el inverso de la longitud de onda. Entonces, así como llamábamos 1 sobre tau la frecuencia temporal, a este chi lo vamos a llamar la frecuencia espacial. Frecuencia espacial de la onda. Sus unidades serán de 1 sobre metro. En ocasiones simplemente se escribe como metro a la menos 1. Y es un tipo de parámetro que es muy empleado en algunas aplicaciones tecnológicas como la espectroscopía. Entonces vamos a dejar esa nota aquí. Muy empleado en espectroscopía. Por eso es importante que ustedes lo reconozcan. Entonces, bien, con todas estas expresiones que acabamos de definir, podemos expresar la perturbación ondulatoria, esa ecuación que dijimos nos cumplía la ecuación de onda, la podemos expresar de varias maneras y en la literatura ustedes se la van a encontrar de varias formas. Para resolver diferentes problemas es posible que ustedes necesiten buscar o emplear alguna de estas formas que tenemos allí. Pero recuerden, es una perturbación tanto en el espacio como en el tiempo. Inicialmente la habíamos definido como A por el coseno de K por X menos BT, ¿sí o no? Esta es la primera formulación que le dimos. Pero yo también la puedo reemplazar en términos de lo que vale K. K es 2pi sobre lambda. Entonces yo puedo decir también que esto es A por el coseno de 2pi sobre lambda por X menos 2pi sobre lambda por B por T. Entonces acá también me quedó otra expresión. Pero también lo puedo expresar como A por el coseno, saco factor común 2pi, por ejemplo,
y dejo allá x sobre lambda menos, aquí me doy cuenta que esto es b y b sobre lambda es nu. Entonces nu por t, o también lo puedo expresar como a por el coseno de 2pi x sobre lambda menos t sobre tau. ¿Esto qué me permite encontrar? Me permite darme cuenta que efectivamente estas expresiones o esta solución de la ecuación de onda que estamos planteando a partir de funciones armónicas, efectivamente es una función que es bivariada, es decir, que tiene dos variables. Y una de las cosas importantes aquí es recordar que las funciones, o que en el caso de este tipo de soluciones, las dos variables son independientes. El espacio es independiente del tiempo. Otra de las cosas que tenemos que considerar aquí es que esta ecuación, por ejemplo, podría sugerir que, o sea, no tiene ninguna limitación ni en t ni en x, es decir, no tenemos límites, todavía no le hemos puesto esas condiciones iniciales y de frontera de las cuales hablaba Diego hace un momento, sino que podemos tener cualquier valor en t y cualquier valor en x. Eso obviamente no tiene sentido, o sea, no tiene sentido pensar que una perturbación ocurre desde el tiempo menos infinito y va a ocurrir hasta el tiempo más infinito. Entonces, es importante recordar que esto es una formulación matemática, pero los límites se los debemos dar en el momento en que tenemos que resolver el problema, ¿cierto? Entonces, el hecho de que esto no nos permita eh, o que nos esté sugiriendo que podría ser infinito, pues realmente es parte del error de suponer que esta es la solución ideal al caso de las ecuaciones de onda. Bien, también vamos a tener una característica, y es que en esta ecuación la frecuencia no está cambiando. Pues en esta solución la frecuencia no cambia. Si ustedes se dieron cuenta, no hay una expresión que me indique que temporalmente esa frecuencia cambia. Cuando tenemos ese tipo de soluciones, una solución donde la frecuencia no cambie, a esto lo vamos a llamar una solución monocromática. ¿Por qué lo llamamos así? Porque esencialmente, cuando tenemos una ecuación de la solución y esencialmente podemos asignar a una cantidad de longitud de onda una frecuencia correspondiente. Y entonces, básicamente, si no estamos cambiando la frecuencia, quiere decir que no estamos cambiando la longitud de onda. Es decir, no estamos haciendo que las ondas varíen su longitud de onda a medida que se propagan. Y eso lo que permite es entonces hablar de que no hay cambios en el color que estaríamos visualizando allí. Bien. Ahora vamos a tomar otra vez esta ecuación que tenemos acá. Juan, Hola. hola, quería preguntar algo. ¿Ese omega tiene algún significado físico? Sí, pero lo vamos a visualizar ahora en un momento cuando hablemos un poco, cuando nos centremos en el argumento de la solución. O sea, cuando nos centremos en esta zona de aquí, vamos a ver qué significado le podemos dar a ese valor omega. ¿Listo? Ya vamos a llegar allí, Juan Pablo, no te preocupes. Bueno, vamos otra vez entonces a escribir aquí la perturbación, coseno de kx menos
K por B por T. Miren que aquí simplemente lo que hice fue meter esa K dentro del paréntesis que habíamos puesto ahorita. Entonces ese K por B por T lo que me permite expresar en esta parte, o sea, este término de acá es simplemente decir, K, dijimos, es 2pi sobre lambda, B y T me quedarían por acá, pero si yo recuerdo, B no era otra cosa que nu por lambda. Entonces, si vuelvo a reemplazar, así meto esta igualdad que tengo aquí, la meto en esta expresión, entonces esto me quedaría 2pi por nu por lambda por T sobre lambda. Se me cancelan las lambdas. Y entonces esto me queda como 2pi por nu. Y 2pi por nu es precisamente lo que habíamos llamado omega. Entonces mi perturbación ahora yo la puedo expresar como pi de xt a coseno de k por x menos omega por t. Entonces esta es otra expresión o otra forma que van a ustedes a encontrar para la perturbación ondulatoria, ¿cierto? Para una onda que está o que me cumple la solución de la ecuación de onda. A esto de aquí, al argumento del coseno, le vamos a poner un nombre. Lo vamos a llamar la fase de la onda. Lo voy a escribir en inglés. Fase de la onda. Y lo vamos a expresar con la letra psi. O phi. Bueno. Con la letra phi. Esta fase de la onda, miren que esencialmente lo podemos expresar kx menos omega t. En sí misma, esa fase de la onda también viene siendo una función de x y de t. O sea, es una función también que depende de coordenadas espaciales y coordenadas temporales. Noten que cuando, por ejemplo, tomamos el tiempo igual a 0 y hacemos x igual a 0, nuestra perturbación total, vamos a ponerle aquí 0, 0, se nos convierte en ¿quién? En a por el coseno de 0, y el coseno de 0 es 1, entonces esto simplemente se nos convierte en a. Esa sería la amplitud que tendría nuestra perturbación en el momento inicial, en el punto inicial donde estoy empezando a tomar esa perturbación, o sea, en el origen de mi sistema de coordenadas, tanto temporal como espacial. Una manera más genérica de hablar de esta perturbación, porque no siempre vamos a tener la situación en donde el inicio, por ejemplo, de esa perturbación arranque precisamente en A. Miren que lo que estamos diciendo aquí es la perturbación. Vamos a pintar una función coseno. Aquí simplemente vamos a decir esto, en este punto va a valer A. Este sería nuestro punto inicial. Pero no necesariamente cuando el tiempo progrese o en alguna otra circunstancia voy a tener esa perturbación en esa misma posición espacio-temporal. Yo la puedo tener en cualquier otra parte. Entonces una forma más genérica es simplemente decir que mi perturbación de x y t puede tener esta forma, puede tener la forma de a por el coseno de kx menos omega t, y acá, con esto bonito, menos omega por t, y acá le podemos sumar o restar un término adicional. Ese término adicional lo vamos a conocer como la fase inicial. ¿Qué nos permite entonces a poner ese término de fase inicial? Pues que esencialmente cuando
hablemos del tiempo y el espacio cero, la coordenada inicial, esto se nos va a convertir en A coseno precisamente de esa fase inicial. Esa fase inicial nos está hablando de algo que se conoce también como la edad de la onda. El punto en el cual está iniciando la onda o en el cual estoy tomando el inicio de mi perturbación espaciotemporal. Voy a mostrarles por aquí algo que seguramente ustedes ya han visto. Y es esto. Miren que en este caso, por ejemplo, tenemos simplemente una función coseno, donde yo puedo variar la amplitud y donde yo puedo variar el número de onda, el parámetro K. ¿Sí? Miren que el parámetro K puede ser negativo o puede ser positivo. No importa qué valor tome. Tomemos un valor cualquiera que nos permita visualizar esto más o menos bien. Vamos por acá. Observen que cuando yo le sumo a esa función un parámetro, bueno, y es importante notar aquí que estas expresiones que estoy graficando es como si estuviéramos en el tiempo inicial, el t igual a 0. Listo. Observen que cuando a este, por ejemplo, le sumo una fase de pi tercios, o le sumo esa fase inicial de pi tercios, lo que estoy haciendo es, como el signo es positivo, estoy desplazando esa misma función hacia la izquierda esta cantidad. ¿Cuál es el parámetro o el punto que yo tengo que considerar? Tengo que considerar en la posición 0, mejor dicho, lo que queremos ver es cómo está cambiando en la posición 0 mi función. Entonces, ella pasó de estar aquí, que era la amplitud máxima, a esta posición de acá, que es precisamente considerar un cambio de pi tercios. Si el cambio hubiera sido de más 2 pi tercios, sencillamente mi función se va a correr más hacia la izquierda. Si el cambio hubiera sido de más pi, ¿qué valor tendría que tener la función en la coordenada 0? ¿Quién dice? ¿Quién me indica? Antes de que pongamos la imagen. -1. ¿Por qué -1? Ah, perdón. Eso es como -3. ¿Me repite la pregunta, Juan, por favor? Acá tenemos esta función coseno, ¿sí o no? Entonces ya nos dimos cuenta que si le sumábamos una fase inicial de pi tercios, ella se desplazaba hacia la izquierda. Es como si la onda se hubiera desplazado hacia la izquierda. ¿Sí? Para que el inicio de la fase, pues, precisamente correspondiera con pi tercios. Si lo hacemos con 2 pi tercios, miren lo que ocurre. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en pi? ¿En qué posición me debería quedar esa onda? En la misma, quedaría en la misma. Seguro. Fuera de Sería reflejada respecto a X. y reflejada respecto al eje X, exactamente. Pues como si se hubiera desplazado, digamos, toda esta media longitud de onda, ¿cierto? Es como si este punto lo hubiéramos corrido hasta acá, moviéndonos la mitad de la longitud de onda de esa onda que estamos considerando ahí. Miren que, por ejemplo, si lo que hacemos es movernos pi medios o menos pi medios, esencialmente, si nos movemos pi medios, miren dónde llegamos. Nuestra posición inicial sería el 0. Y si nos movemos menos pi medios. Juan, qué pena. Lo que pasa es que ya no se ve la pantalla. O sea, no se ve reflejada la presentación. Se ve Yo negro. sí la veo. ¿Sí?
Y ya varios sí lo están viendo. Además que no la tienes enfocada. Sino que no está Yo creo- presentando él no está presentando nada, él se fue a otra pantalla, está presentando otra cosa, en otra pantalla tienes que buscar. Sí, Sí, o sea, exactamente. el Tú no fondo sabes. se ve negro. Pero porque yo creo que me tienes que despinar. Si de pronto tienes la pantalla pinada, tienes que cambiarla. Ah, gracias. Listo, no hay problema. Bien, ahí terminó una cosa. Listo. Bueno, entonces les decía, aquí con estas dos funciones, con la función en donde le sumamos una fase inicial de pi medios o le restamos una fase inicial de pi medios, miren que esencialmente esas dos funciones a las que llegamos, si le restamos la fase inicial de pi medios, no es otra que la función seno. Entonces es por esta razón que, por ejemplo, podemos hablar de que tanto las funciones seno como las funciones coseno son soluciones a la ecuación de onda. Porque me permiten, de alguna manera, simplemente modificando un parámetro en el argumento de la función, obtener la otra. Entonces acá tenemos la función coseno y coseno menos pi medios. Coseno de mi variable menos pi medios. Entonces en ese caso, miren que lo que tengo es la función seno. Simplemente es modificando este término de acá, este parámetro que tenemos acá, que sería el correspondiente al término épsilon. Una manera de pronto de físicamente darle un significado a ese término de fase inicial es precisamente considerar que la perturbación la voy a generar en un medio físico, ¿cierto? Voy a generar una onda mecánica. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, tensar una cuerda. Entonces esa cuerda, digamos, viene aquí, está pegada de la pared, y por acá yo pongo la mano. Esto está la manito. Quedó chueca. Ahí me disculparán, pero mi fuerte no es precisamente el dibujo artístico. Vemos que está la mano. ¿Cómo podemos generar una perturbación que viaje en una cuerda que estoy tensando? Todos lo hemos hecho, ¿sí o no? ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos mover la cuerda hacia arriba, ¿sí o no? Podemos simplemente tomar aquí la mano y decir que la voy a mover. Esta mano me quedó sin dedo. Decir que la voy a mover hacia arriba. Entonces eso lo que hace es que la cuerda se desplace hasta acá. Y luego muevo la mano hacia abajo. Entonces en el punto siguiente voy a tener entonces la cuerda formándome, ¿cierto? La parte inicial de la perturbación se mueve hacia arriba, pero ahora la mano se está moviendo hacia abajo. Y entonces esa perturbación se empezó a desplazar hacia allá. ¿Quién por ahí tiene el micrófono abierto? De Gregorio. Lo siento, Juan. Vale. Entonces, miren que este desplazamiento yo lo puedo considerar como si fuera mi fase inicial. O sea, ¿desde dónde voy a tomar el tiempo t igual a 0? Vamos a meter a Gregorio. ¿Desde dónde voy a tomar el tiempo igual a 0? Lo puedo tomar desde cualquier posición en el que yo considere mi mano. Entonces, esa es mi fase inicial. ¿Con respecto a quién? Con respecto a esa onda que estoy formando. Miren que yo también lo podía haber hecho no empezando a mover la mano hacia arriba y luego hacia abajo, sino mover la mano hacia abajo y luego hacia arriba. Y en ese caso la cuerda se hubiera movido, la perturbación hubiera arrancado por acá y en este instante pues tendríamos la perturbación por acá y la mano en la posición superior. ¿Cómo controlamos eso? Simplemente con el signo
y con el valor que le demos a epsilon. Entonces, ¿en qué momento tomamos el tiempo inicial? Dependiendo de dónde yo quiera empezar a contar mi perturbación. Es exactamente lo mismo. Y la solución a la que vamos a llegar va a ser aún una solución de la ecuación de onda, sin importar si la tomamos en cero, si la tomamos desde una cresta, desde un valle, en la mitad, en cualquier parte. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces decíamos, esa fase es una función de x y de t. Entonces dijimos, esto es kx menos omega t más epsilon. Simplemente digamos más epsilon, pero sabemos que epsilon puede también ser negativa. Ahora, ¿qué pasa si calculamos la derivada? Vamos a mirar cómo varía esa función de fase cuando sacamos la derivada temporal. ¿Para qué nos va a servir eso? Para encontrar la tasa a la cual se presenta el cambio de fase en el tiempo. O sea, qué tan rápido cambia la fase con el tiempo. Lo que estamos diciendo es, vamos a sacar esta derivada. La derivada de phi con respecto al tiempo, para mirar qué tan rápido está cambiando. Como son derivadas parciales, entonces lo que estamos diciendo es esto, lo vamos a mantener constante. Vamos a mantener esta derivada. Observen que efectivamente, si yo saco esa derivada, considerando x constante, epsilon es una constante, esto me va a dar menos omega. Entonces, ahora que Juan Pablo me estaba preguntando, ¿cuál es el significado físico de ese parámetro omega? El significado físico es ese, es precisamente indicarme con qué velocidad o a qué proporción cambia la fase en el tiempo. Me dice qué tan rápido está cambiando la fase en el tiempo. ¿Listo, Juan Pablo? Juan, a ver, cuando vos decís fase, pues como el argumento dentro de la función, eso se entiende, ¿cierto? Sino que, Sí. por ejemplo, en el caso de un péndulo, que uno dice que la fase está cambiando, pues el argumento de las funciones seno y coseno, que son ángulos, así se pueden visualizar literalmente como ángulos en el caso de un péndulo simple. Digamos en una cuerda, en un sistema masa-resorte, que también tiene un movimiento ondulatorio simple. Entonces, digamos, ahí con qué velocidad cambia la fase, digamos, ya no, o sea, ya no sé, o al menos yo no lo veo como, no lo asocio así como tan literal, porque en ese movimiento no hay, pues no hay como ángulos asociados. Entonces, cuando uno dicen como la rapidez con la que cambia la fase, ¿sabes? Simplemente la rapidez con la que cambia el argumento, pero entonces no lo puedo asociar con alguna variable física de ese movimiento. A ver si encuentro una. Yo creo que con esta de pronto nos podemos entender. Espérate, yo creo que esta de pronto nos ayuda un poquito. Permíteme, yo presento la pantalla. Esta. Acá me estoy aprovechando de todas las ayudas y todas las actividades que mucha gente ha hecho en GeoGebra, porque realmente me parece que es bastante útil para mostrar cosas que uno dibujándolas se volvería loco. O no sé si a ustedes qué les parece. Miren, por ejemplo, eso que tenemos allí. Eso que tenemos allí es una onda. A ver, ¿por qué no me quiere? Ahora sí. Esto es una onda que se está moviendo. Esencialmente, vamos a darle una animación. Si te das cuenta, yo puedo relacionar la posición de la oscilación de un punto particular de mi onda. En este caso, por ejemplo, estoy parado en la coordenada 0 con la rotación de esa flecha. Entonces, esa flecha no es otra que un elemento que está realizando una rotación angular, está cambiando el ángulo en el tiempo. Eso es físicamente lo mismo, o el mismo significado que tendría el parámetro omega. Ese omega recibe el nombre de precisamente
frecuencia angular, porque yo puedo decir que la fase, ¿cierto? Recuerda que el argumento del coseno o el coseno opera sobre una función que es un ángulo. Entonces, a medida que ese ángulo va cambiando, yo puedo decir o puedo conocer qué tan rápido va cambiando temporalmente. Mira que si yo aumento, por ejemplo, si yo aumento omega, mira que lo que estoy haciendo es aumentando la velocidad de rotación. Y pues en otras palabras, lo que estoy haciendo es que mi ondulación tenga que recorrer los periodos cada vez más rápido. Entonces, esa es digamos, el significado físico de omega. O sea que para el caso del sistema masa-resorte se podría interpretar como cuán rápido se mueve la masa respecto al punto de equilibrio del resorte. De hecho, en el sistema masa-resorte hay animaciones, digamos, equivalentes a esta que estoy mostrándote, en donde este punto que estamos siguiendo acá, vamos a ponerlo más lento que está muy rápido. Este punto que estamos siguiendo acá es precisamente la posición del elemento que está colgado del resorte. Entonces acá lo que estoy haciendo es mostrar la posición del resorte y se puede precisamente hacer la analogía con esta rotación de esta flechita. La flechita recibe el nombre de fasor, que no es otra cosa que un vector de fase. Fasor es el vector de fase. Y lo que me está indicando la posición de ese vector de fase es precisamente qué tanta rotación angular está teniendo el argumento de esa función coseno. Listo. Ya un poquito más claro. Sí, señor, muchas gracias. Gustavo, en el caso del sistema masa-resorte puede interpretarse como la sombra del movimiento circular uniforme. Exactamente. Visto, es exactamente lo mismo que estamos visualizando acá. La posición que veíamos del puntico en la coordenada 0. Miren que sigue exactamente la rotación de ese circulito o de esa flecha que va rotando, ese fasor que va rotando. Entonces listo. A omega lo llamamos la tasa de cambio de la fase en el tiempo para una posición fija. Entonces siempre nos tenemos que fijar en una coordenada particular. Y esto es esencialmente la tasa a la cual un punto oscila hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y abajo. Y el nombre que recibe es precisamente frecuencia angular. Ya vimos que las unidades que debe tener son de radianes por segundo, ¿cierto? Otra de las cosas importantes es recordar entonces que omega lo que nos está midiendo es precisamente cuántos radianes se están barriendo por cada segundo o cuántos radianes va barriendo la fase por cada segundo que va pasando, considerando que 2pi radianes es un ciclo completo. Eso lo podríamos escribir también. Esto, omega mide cuántos radianes barre la fase por segundo. Bien. Si nosotros hacemos el mismo tipo de argumento, pero ahora sacamos la derivada de la fase, no, este no es este es este, de la fase con respecto a x, manteniendo t constante, entonces vamos a llegar a que esto es k. ¿Sí? Y k también lo podemos expresar en términos de la fase, o sea, estamos hablando de la fase como tal, como cuántos radianes barre la fase por cada metro que recorre la onda. K mide
cuántos radianes barra la fase por cada metro que avanza la onda. Muy bien. Ahora, miren que nosotros estamos hablando de esa función de fase. Sacamos la derivada con respecto a t y la derivada con respecto a x. Si nosotros queremos conocer cómo varía la fase en una función que es de dos variables, entonces tenemos que utilizar herramientas que aprendimos en cálculo de varias variables. Esas herramientas nos dicen, por ejemplo, que la variación de una función, ¿cierto? Como esta, que es función de x y t, no es otra cosa que ¿quién? Que la derivada de phi con respecto a una variable, a x, manteniendo la otra constante, t constante, multiplicada por cuánto cambia x, más la variación de phi con respecto a t, manteniendo a x constante para cada pequeña variación de t. Eso lo aprendimos en cálculo de varias variables. Si yo a esta expresión que tengo acá la divido por dt en todas partes, entonces lo que estoy haciendo aquí es decir, ¿cuánto cambia la fase en el tiempo? Eso es lo mismo que decir que la derivada de phi con respecto a x, de x de t, más, y esto es, llamémoslo así, para indicar que es con t constante. La derivada de psi con respecto a t para x constante, y de t sobre dt, pues se me cancelan los dt's. Entonces simplemente lo que hice fue pasar el dt y distribuirlo entre los otros dos diferenciales. Si nosotros tenemos la condición de que la fase no está cambiando, entonces acá vamos a poner una condición. Si de phi de t, si el cambio temporal de t es 0, es decir, si la fase es constante, entonces podemos expresar ese de x de t que tenemos por allí lo podemos convertir en derivadas parciales. Se nos va a convertir en una derivada parcial de x con respecto a t para phi constante. ¿Eso qué nos va a permitir hacer? Miren que acá estamos diciendo, con esta expresión que tenemos acá, estamos tomando este término, estamos diciendo, nos va a valer 0. Este término de acá no ha cambiado. De phi, de x, para todo t. De x, de t se nos convirtió en otra derivada parcial, de x, de t, pero para phi constante. Maldita sea. Así. Para phi constante. Y más de phi de t para x constante. ¿Qué es lo que nos va a permitir encontrar esto? Nos va a permitir encontrar cómo es el cambio de x con respecto a t, o sea, cómo se relacionan las dos variables entre sí. Miren que acá tenemos cambios de fase con respecto a x, cambios de fase con respecto a t, pero esto es cambio de una variable con respecto a la otra, que son variables independientes entre sí. Sin embargo, necesitamos lograr que ese cambio ocurra cuando la fase no esté cambiando para poder medir eso. Si ustedes van y observan en su curso de cálculo de varias variables, recuerden cuando se hacía, por ejemplo, las derivadas parciales alrededor de un punto, uno tenía que acercarse por diferentes trayectorias para poder evaluar cuánto era esa derivada parcial. Entonces acá lo que estamos logrando es precisamente
encontrar esta expresión, es decir, cómo cambia x con respecto al tiempo cuando la fase es constante. Y esto miren que no es otra cosa que pasar a restar menos cambio de la fase con respecto al tiempo cuando x es constante, y pasar a dividir este cambio de la fase con respecto a x cuando el tiempo es constante. Entonces esta expresión nos va a permitir decir, es que esto no es otra cosa que menos este cambio de la fase con respecto al tiempo, ya lo habíamos dicho por allá, habíamos dicho cambio de la fase con respecto al tiempo, menos omega. Menos omega. Y el cambio de la fase con respecto a x es k. Entonces esto nos queda omega sobre k. Y omega es 2pi por nu. Y k es 2pi sobre lambda. Y esto nos da entonces, se nos cancelan los 2pi, el lambda pasa a multiplicar al nu y nos queda entonces nu por lambda. Y nu por lambda, ya habíamos dicho, es precisamente el parámetro b. ¿Qué fue lo que acabamos de encontrar entonces? Encontramos cómo cambia la posición con el tiempo. Eso recibe un nombre. La velocidad. ¿La velocidad de quién? La velocidad de la fase. Entonces, encontramos que la fase está cambiando en el tiempo, la posición de la fase está cambiando en el tiempo a precisamente la velocidad a la cual se está desplazando esa perturbación. Vamos a escribir eso. La fase cambia su posición en el tiempo a la velocidad v. Digamos que es la misma velocidad a la que cambia o a la que se propaga la perturbación. ¿Sí? Esto recibe entonces el nombre de velocidad de fase. A esta expresión que tenemos acá. Y la otra cosa importante es que es constante. Juan, Hola. esa velocidad de fase y esa velocidad de propagación siempre son iguales. Para el caso de este tipo de ondas armónicas, sí. Ok, vale, gracias. Para situaciones donde tenemos, donde podríamos tener efectos no lineales, podría darse propagaciones de fase diferentes a la propagación de la perturbación. Pero en este caso, las situaciones que vamos a tratar en el curso, pues todas van a tener como esta misma configuración. Bien. Ahora miremos qué ocurre si, por ejemplo, nosotros hacemos que la fase no esté cambiando. ¿Cómo es que la fase no esté cambiando? Si nosotros tomamos los cambios de fase en el tiempo, para cualquier x, iguales a 0, y los cambios de fase en el espacio, para cualquier t, iguales a 0. Aquí lo que estamos diciendo es que entonces la fase no puede cambiar, pero a medida que x y t van evolucionando y que la perturbación se va propagando, podemos tener unas condiciones particulares. O sea, esencialmente lo que estamos diciendo aquí es, habrá puntos de la propagación o de la perturbación que se está propagando, dejémosla de llamar perturbación que se propaga, llamémosla la onda de una vez, ¿sí?
Entonces, habrá puntos sobre la onda en los cuales vamos a tener esta condición. Vamos a tener la condición de que tanto su fase no está cambiando como ni en el espacio ni en el tiempo. A esos puntos, en el espacio-tiempo, donde no se presentan cambios de la fase, es decir, donde la fase mantiene su mismo valor, recibe el nombre de frente de onda. Entonces, estos puntos de acá, los puntos de la onda, donde no hay cambios de la fase, ojo, no estamos diciendo que la fase valga cero, es que la fase, cuando la asumimos o la medimos en diferentes puntos, es simplemente un valor constante. No hay cambios de la fase en el espacio o el tiempo. Los vamos a llamar frente de onda. En inglés, wavefront. Listo. ¿Cuál es la característica particular de esos puntos donde la fase no está cambiando? Si nos devolvemos, vamos a devolvernos un poquito por aquí. Acá teníamos un punto. Un punto donde, por ejemplo, la fase no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque precisamente tomamos 0 y 0. Entonces allí no hay posibilidad de que esa función phi esté cambiando. Nos daba un valor constante, nos daba la amplitud. Pues esencialmente lo que estamos diciendo es para los otros puntos o para cualquier punto donde haya un valor constante de la fase en el espacio y en el tiempo, que es a los que estamos llamando frente de onda, lo que vamos a tener es una amplitud que permanece constante. Entonces acá, en el frente de onda, la amplitud es constante. Antes de pasar con el siguiente, a ver, yo miro qué tan lejos está esto que les quería mostrar. No está por aquí. Vamos a hablar de esos frentes de onda en este momento. Permítanme, presento nuevamente la pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde estará? No lo abrí. Parece que no lo abrí. Ahora sí. Bien, aquí por ejemplo lo que tenemos es una perturbación con la cual nosotros podemos estar familiarizados de alguna manera. Perturbaciones bidimensionales que pueden ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos un fluido y perturbamos un punto en el fluido. Todos hemos visto que, por ejemplo, cuando tenemos un fluido y algo lo perturba, se van a presentar unas ondas que viajan en forma de círculo, ¿cierto? Que forman geometrías circulares concéntricas con el punto donde ocurrió esa perturbación. Acá, en esta animación, lo que vamos a poder observar es precisamente qué es un frente de onda. En este caso tenemos un frente de onda circular. Pero miren que el frente de onda no necesariamente va a ser la cresta, no necesariamente va a ser el valle, no necesariamente va a ser el punto nodal, ¿cierto? Puede ser cualquier punto sobre la onda que se está propagando. ¿Qué es lo importante? Si, por ejemplo, yo tomo mi frente de onda en cresta, esa propagación o ese frente de onda no está cambiando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, miren que siempre el frente de onda está sobre la cresta de la onda, ¿cierto? En el punto más alto. Ahí de pronto me moví un poquito, pero miren que siempre estoy montado sobre
la parte más alta de la onda. Si hubiéramos tomado no ese frente de onda, sino un frente de onda que estuviera, por ejemplo, por acá, en el punto más bajo. Miren que a medida que se propaga la onda, siempre voy a estar en el punto más bajo de la onda. Entonces, mi frente de onda siempre va a tener la amplitud negativa en ese caso. Y lo mismo pasará si estoy parado en un frente de onda que esté por aquí, no sé, frente de onda, qué sé yo, como a esta altura más o menos. Observen allí que una vez yo activo la animación, siempre voy a cambiar o siempre voy a mantener el mismo plano de altura. Una cosa importante aquí, para que de pronto no quedemos con una concepción que puede ser errónea, es que quien se está propagando allí, lo que se está desplazando no es materia, es energía y momento, que es lo que pueden propagar las ondas. La materia o las partículas de ese medio que está vibrando solamente pueden moverse hacia arriba y hacia abajo. Entonces si yo me paro aquí en la parte superior de la onda, entonces me va a llevar la onda. No, así no es como funciona. Listo. Vamos a mostrar otro frente de onda, en este caso, un frente de onda lineal, pero es el mismo principio. Esencialmente lo que tenemos allí es, ¿cierto?, que una vez seleccionamos cualquiera de los frentes de onda, de esa onda que se está propagando, a esa altura me voy a ir, simplemente a esa altura. No está cambiando la amplitud. Miren que esa barrita no va subiendo ni va bajando, sino que se mantiene al mismo nivel. Ese sería el frente de onda de esa onda que se está propagando. Comentarios. Juan, yo tengo una duda. Sí. Cuando vos decís que se tiene que cumplir que esas derivadas parciales sean igual a cero, ahí tienen que ser ambas al mismo tiempo, o puede ser una sin la otra. No, tienen que ser ambas al mismo tiempo. Mira que acá tenemos la condición I. No es la condición O, es la condición. O sea, lo que estamos diciendo es la fase no puede cambiar. O sea, todos los puntos de la onda en donde no haya cambios ni temporales ni espaciales, porque es que mira que lo que estamos diciendo es la fase es una función espaciotemporal. Entonces, para que sea constante, para que el argumento de mi función coseno, seno, la que yo ponga allí, no cambie en el tiempo, este parámetro de acá tiene que ser constante, porque si cambiara, mira que me haría cambiar la amplitud de la onda como tal, en esa posición. Entonces ya ahí no puedo hablar de frente de onda. El frente de onda, esencialmente la amplitud no cambia, pero sí se desplaza como acabamos de observar, ¿sí? Que es precisamente lo que vamos a ver, cómo podemos determinar entonces precisamente cómo podemos relacionar, ¿cierto?, ese desplazamiento de ese frente de onda. Bueno, entonces acá dijimos, en el frente de onda esa amplitud es constante. Ya lo acabamos de ver en esas animaciones. ¿Qué pasa si volvemos y tomamos la onda que teníamos inicialmente? De xt igual a A por coseno, ahora expresémoslo así, kx menos omega t. ¿Qué pasa si medimos cuánto es la variación de psi o de la onda en el tiempo a medida que, o cuando x es constante? Entonces miren que esto me daría la derivada del coseno, me daría menos seno, kx menos omega t, y la derivada interna con respecto a t me daría menos omega,
Entonces este menos me cancela aquí ese más y me quedaría omega por acá, ¿sí o no? Y la derivada de psi con respecto a x con t constante sería entonces a por el menos seno de kx menos omega t, hagámosla bien, y multiplicada por k. Si nosotros queremos conocer entonces cuánto es o cómo están variando una con respecto a la otra, es decir, si nosotros queremos conocer cómo cambia la posición de x con respecto a t para todas las psi que son constantes, miren que no es otra cosa que aplicar esta igualdad que tenemos acá, aplicar esta que tenemos acá es menos la derivada de psi con respecto a t para todas las x y la derivada de psi con respecto a x para todas las t. Y esto no es otra cosa que a por el seno de kx menos omega t, omega, y acá me quedó menos, entonces me cancela con el menos que traía toda la función, entonces esto me queda otra vez más, a por el seno de kx menos omega t por k. Y esto es entonces omega sobre k. Y esto otra vez es 2pi por nu, y esto es 2pi sobre lambda, y esto es nu por lambda, y esto es b. Aquí acabamos de llegar, que esencialmente el cambio de posición en el tiempo de la onda es b. Recuerden que esto era lo que habíamos dicho por allá cuando dijimos vamos a hacer que esa perturbación se mueva, que se mueva con velocidad constante v. Pues esencialmente lo que acabamos de probar es que efectivamente esa velocidad de propagación de la perturbación, que es la que tenemos acá, en nuestro caso de la onda, con respecto a t es la misma velocidad v. Entonces, la velocidad de fase es la misma velocidad, la velocidad de la onda es la misma velocidad de fase. O la misma velocidad a la cual se mueve la onda, ¿listo? Ahora volvamos a nuestra ecuación de onda. En la ecuación de onda nos vamos a dar cuenta de una propiedad que es única en las ondas. Si ustedes se acuerdan, la clase anterior mencionamos que las partículas tenían una condición especial. Una condición que nos decía que eran o que estaban ubicadas en una ubicación del espacio o del espacio-tiempo y que para poder interactuar con su ambiente o que ellas interactuaban con el ambiente a través de campos magnéticos, campos eléctricos, campos gravitacionales, ¿cierto? Sin embargo, no podíamos tener la situación en la que dos partículas coalescieran, que ocurrieran o que tuvieran, digamos, la misma posición en el espacio-tiempo. Eso realmente no ocurre con las ondas. Las ondas tienen la capacidad de coexistir. Es decir, pueden estar en el mismo punto del espacio-tiempo simultáneamente. No tienen problema. A esto lo conocemos como el principio de superposición. Entonces vamos a hablar un poco de ese principio de superposición. Esencialmente lo que vamos a decir es, vamos a considerar un par de soluciones de la ecuación de onda. Ahora digamos que es una onda phi1 y una onda phi2. Sabemos que ambas nos deben satisfacer entonces la solución de la ecuación de onda, que no es otra cosa que decir que entonces que si yo conecto a phi1 en esta ecuación de onda, 1 sobre v2, la segunda derivada de phi1 con respecto al tiempo, esa igualdad se me debe cumplir
Y lo mismo para el caso de Φ2, ¿cierto? Φ2, la segunda derivada temporal, tiene que ser igual a 1 sobre V2, la segunda derivada, perdón, espacial, y esta es la segunda derivada temporal. Listo. Juan, esas Bueno, velocidades de Φ1 y Φ2 pueden ser diferentes, ¿no? podrían ser diferentes, sí. Esas velocidades de Φ1 y Φ2 podrían ser diferentes. Lo que nos dice el principio de superposición entonces es que esencialmente, si yo sumo Φ1 y Φ2 a esta expresión que obtenga de sumar esas soluciones, a soluciones de la ecuación de onda, también es una solución de la ecuación de onda. O sea, esta suma también va a ser solución de la ecuación de onda. Y esencialmente eso, pues simplemente lo podemos probar sacando la derivada, o sea, metiendo eso allí. Φ1 más Φ2, la derivada espacial, 1 sobre V2. O sea, nos complicaría un poquito si las velocidades son diferentes, pero podríamos decir que entonces esto también, Φ1 más Φ2, y por la derivada, perdón, temporal aquí. Está como raro. Esencialmente, podríamos explicarlo a partir del hecho de que el operador derivada parcial simplemente puede operar sobre esta suma o simplemente es distributivo. Entonces yo podría distribuirlo, que es una superposición, precisamente lo que estamos hablando de la superposición. Yo podría simplemente utilizar la propiedad distributiva de este operador derivada parcial y aplicarla sobre este y darme cuenta que efectivamente voy a obtener soluciones a la ecuación de onda. Entonces, y eso lo puedo hacer para n ondas que estén operando. Otra de las cosas importantes es que entonces vamos a poder decir que podemos sumar o restar las ondas en un punto sin que ellas se perturben entre sí o sin que eso implique que las ondas se están destruyendo. Esto lo podemos ver simplemente con unas ondas. ¿Sí? Miremos esta otra imagen o esta otra animación, donde tenemos aquí simplemente una superposición de ondas de tipo sinusoidal. Entonces acá tenemos precisamente Si1 y Si2, son ondas que tienen amplitudes ligeramente diferentes. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, acá podemos variar entonces la amplitud de esas ondas. Pero quédate quieto. Perdón, el parámetro K en este caso sería el que llamamos A. Y podemos variar también la fase entre ellas. Entonces, en este caso, observen que las ondas están precisamente en lo que llamaríamos, están en fase. Es decir, están completamente coincidentes sus picos y sus valles, al igual que sus nodos. Si nosotros sumamos esas dos, vamos a obtener entonces una superposición directa de las amplitudes. Simplemente sería sumar la amplitud de una onda, la amplitud de la otra, y eso me va a decir qué tanta amplitud va a tener la onda en ese punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si empezamos a jugar con la fase de una de ellas? Es decir, si ya hay diferencia entre una fase y la otra. Esencialmente, lo que me dice el principio de superposición es que aún así voy a tener una solución, solo que es posible que llegue a situaciones en las cuales la amplitud de las ondas que se están propagando para un punto particular ya no se sumen de tal manera que me incrementen la amplitud resultante, sino que pueden incluso llegar a cancelarse. Entonces vamos a mirar por aquí, por ejemplo. Miren esta condición donde las ondas tienen fases
diferentes. Me disculpan un segundo, por favor. Qué pena, me estaban entregando un paquete. Ahora bien, ¿alguna inquietud entonces con respecto a esto? Con respecto a la situación en la que podemos tener superposiciones de ondas. Está claro, Juan. Ok, perfecto. Bien, entonces, bajo esa condición podemos tener entonces situaciones donde las ondas nos puede llevar a que las ondas estén en fase. Entonces sabemos que obtendríamos un incremento en la amplitud. Podríamos tener una onda que esté adelantada con respecto a la otra. Y podríamos tener ondas en lo que llamamos contrafase o fuera de fase. Serían como las tres condiciones que podríamos tener. Ahora bien, como las funciones coseno son soluciones de la ecuación de onda, y los cosenos, cuando le sumamos una fase, ¿cierto? Ya vemos también, son soluciones de la ecuación de onda. Entonces, esencialmente, ese principio de superposición nosotros lo podemos expresar en términos de que cualquier función o cualquier sumatoria de funciones psi sub i me va a cumplir entonces la función de onda. Teniendo en cuenta entonces que esas funciones psi sub i pueden ser cosenos, pueden ser senos, pueden ser una combinación lineal de ellas. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Hasta el momento entonces hemos visto que las ondas, especialmente estas ondas de tipo armónico, que son las que están conformadas por senos y cosenos, nos permiten representar, nos permiten obtener soluciones de la ecuación de onda. Sin embargo, cuando estamos hablando de senos y cosenos, vamos a tener formulaciones complicadas que van a ser derivadas de tener que utilizar identidades trigonométricas para poder operar con ellas. O sea, si, por ejemplo, yo quisiera esas funciones que les mostré, sumarlas, tendría que tener en cuenta identidades trigonométricas para poder sumarlas entre sí. Y entonces,
es mucho más sencillo de operar cuando utilizamos una representación adicional que se llama la representación en el plano complejo. Voy a empezar entonces esta parte del tema. Sin embargo, espero que ustedes a lo largo del fin de semana lo estudien un poco, lo repasen para que podamos pasar rápidamente por él. Esencialmente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que vamos a hacer entonces es emplear una representación donde vamos a utilizar los números complejos. Un número complejo lo podemos representar simplemente como un conjunto o un par de valores x, y, acompañados de el término i, donde sabemos que i es el número imaginario y no es otra cosa que la raíz de -1, ¿sí o no? Cuando hablamos de ese tipo de representaciones, o cuando hablamos del plano complejo, ese tipo de diagrama se llama el diagrama de Argand, o de Argand. ¿Qué es lo que nos permite hacer ese diagrama de Argand? Esencialmente nos permite entonces tomar un eje vertical asociado con los valores imaginarios, tomar un eje horizontal asociado con los valores reales, y decir que cualquier punto que yo represente en ese plano, que es un sistema de coordenadas cartesianas, cualquier punto z que tenemos por aquí, lo podemos representar entonces como x más y, donde precisamente x va a ser la proyección de ese punto sobre el plano real o sobre el eje real. Entonces esto de aquí hasta acá es x. Y su proyección sobre el eje imaginario. Desde acá hasta acá, esto es y. También podemos decir que podemos representar cualquier punto en ese plano a partir de lo que llamamos radiovectores. O sea, un vector que parte del origen y que apunta radialmente hacia la posición donde yo quiero estar. Ese vector, por ejemplo, puede tener una longitud que mide a. Y entonces, si además hacemos uso de las coordenadas polares, yo puedo representar este ángulo θ que está barriendo el radiovector con respecto al eje horizontal o al eje de los valores reales, y decir entonces que mi valor y no es otra cosa que a por el seno de θ, y mi valor x es a por el coseno de θ. ¿Sí? De esa manera podemos simplemente representar el valor complejo z como a por el coseno de θ más i veces a por el seno de θ. O lo que es lo mismo, a que multiplica el coseno de θ más i veces el seno de θ, ¿sí o no? Sacando aquí el a como factor común. Culminemos entonces el día de hoy visualizando uno de esos diagramas para que miremos qué es lo que podemos hacer entonces a partir de la representación de los valores complejos en el diagrama de Argand. ¿Dónde estás? Diagrama de Argand. Listo. Entonces acá esencialmente vamos a visualizar, ¿cierto?, un plano en la forma rectangular donde si estamos parados sobre este punto, sobre el eje horizontal, estamos representando todos los valores de números reales. Si ya nos salimos de ese eje horizontal, entonces ya tenemos que hablar de números complejos. Y los números complejos entonces será la combinación de ese valor real y el valor imaginario. Y simplemente le ponen la i después del valor imaginario, pero ustedes ya saben que es exactamente igual. Los números puramente imaginarios los representamos directamente sobre el eje vertical. Entonces, su valor real va a ser 0. Y también la animación nos permite entonces, ¿cierto?, representar cualquier valor sobre el plano complejo, pero también nos permite cambiarnos a las coordenadas polares y expresarlo en términos
de la magnitud de ese vector o de ese radiovector, el ángulo que barra con respecto al eje. En este caso, este ángulo está medido en radianes. Y acá está, si nos movemos un poquito, podemos ver la equivalencia. Vamos a tener entonces la forma de expresar ese valor o ese número complejo z como la magnitud por coseno de teta y seno teta o por medio de sus coordenadas. ¿Listo? Entonces, con esto culminamos el día de hoy. Si tienen de pronto alguna inquietud, partimos entonces de este punto para la próxima clase.